Dios de gracia y compasión, aunque queramos huir, oh, tu paciencia nos vuelve a buscar, las salvaciones del Señor. Leamos Jonás 1, del versículo 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Vamos a ver acerca de lo que leímos. El libro de Jonás es diferente, porque todos los profetas recibieron palabra de Dios para que se las dijera a su pueblo, ya fuera que se tratara del pueblo de Israel, llamado Reino del Norte, o al pueblo de Judá, llamado Reino del Sur. Muchas veces los llamó al arrepentimiento con mensajes que denunciaban lo que estaba mal en el pueblo y el pecado que estaban cometiendo. Como profeta, Jonás tenía la específica tarea de escuchar la voz de Dios y declarar el mensaje de Dios a su pueblo, en este caso, al Reino del Norte. Y hasta ese momento en la vida de Jonás, los mensajes de Dios para su pueblo lo habían dejado en una buena posición. La vida de Jonás en ese momento era buena y tranquila para él, pero Dios interrumpió su comodidad y su tranquilidad con nada más inesperado para Jonás que una nueva tarea que Dios tenía específicamente para él. Jonás, ve a la gran ciudad de Nínive. Dios le habló a Jonás de una manera poderosa y le dijo que hiciera dos cosas. Primero, ve a Nínive. Segundo, proclama contra ella, es decir, que anunciara y los reprendiera en voz alta de parte de Dios por su pecado y que los llamara al arrepentimiento. Y los ninivitas eran los enemigos directos del pueblo de Dios. Jonás además era un profeta orgulloso de ser parte del pueblo elegido de Dios. Así que podríamos decir que Jonás era un profeta nacionalista. Pero el pueblo de Dios, lamentablemente, se sentía mejor que los demás pueblos, creyendo que Dios los había elegido porque significaba que eran mejores y más importantes que los demás. Dios estaba mandando a Jonás a cumplir sus tareas de profeta, no solo en tierra extraña, sino en tierra enemiga, cruzando las fronteras seguras del Reino del Norte donde él vivía y adentrándose en una ciudad grandemente poblada por gente de gran maldad. Y los asirios eran conocidos por ser tremendamente violentos. La instrucción fue: proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nosotros sabemos que ninguna de las maldades del hombre está oculta ante Dios. Así que vemos a Dios llamando a Jonás para que fuera a una ciudad gentil, pagana, y los llamara al arrepentimiento. Justo a Nínive, la capital del imperio asirio, que estaba situada a orillas del río Tigris. ¿Cuál es la reacción de Jonás? Pues Jonás desobedece, porque en su lógica tenía razones muy justificadas para huir. Primero, su temor ante ellos era real. Él además se consideraba mejor que los ninivitas y creía que Dios solo debía tener misericordia para el pueblo escogido. No consideraba correcta la orden de Dios. ¡Qué gran atrevimiento! Pensaba que podía rebelarse ante una orden de Dios. Así que Jonás busca evadir
su responsabilidad y su compromiso como profeta y la orden de Dios, y huye en una dirección contraria a la ciudad de Nínive. El lugar en que se encontraba estaba más alto que el nivel del mar, así que el profeta descendió a la ciudad portuaria de Jope para tomar un barco y huir de Dios. Su descenso no solo sería geográfico, sino en realidad era un descenso espiritual, queriendo hacer las cosas conforme su pensamiento, con alejamiento, con desobediencia, en contra de la voluntad divina y en contra de su responsabilidad espiritual. Jope hoy se conoce como Jaffa o Tel Aviv Jaffa, un puerto en la costa del mar Mediterráneo, y Jonás se dirigió a ese puerto y halló una nave que partía para Tarsis, una ciudad lejana, también una ciudad de puerto ubicada en el sur de España que estaba dedicada al comercio. La intención de Jonás era llegar tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios. Y tenía las posibilidades económicas para pagar por un viaje en mar, en un barco comercial. Normalmente no llevaban pasajeros. Vemos entonces que el corazón de Jonás estaba en un conflicto. Él estaba actuando por impulso y por sus sentimientos. Jonás está rechazando la misión por un conflicto de lealtades nacionalistas. Él amaba a su pueblo y quería que la grandeza que ahora tenían se mantuviera. Detestaba también a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. Él no les iba a llevar el mensaje de salvación de parte de Dios. ¿Por qué Dios le estaría pidiendo que hiciera algo que nunca antes le había pedido a otro profeta? A Jonás vemos entonces que le costó mucho esa elección. No solo gastó dinero y dejó su comodidad en su casa y en el lugar donde vivía para emprender este largo viaje por mar. Lo que Jonás no tomó en cuenta era que él no era libre para ir a Tarsis. Él estaba clara y definitivamente fuera de la voluntad de Dios y se dirigió a Jope, y cuando llegó allí no encontró ningún problema. Entonces encontró un barco, pagó su pasaje, subió a bordo y se fue a dormir. Hasta ese momento todo parecía ir bien. Pero sigamos leyendo. Vamos ahora al capítulo 1, el versículo del 4 al 10. Dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que se nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causar este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Bien, vamos a entender. Para Jonás, todo parecía seguir saliendo bien. La costa se iba perdiendo en la distancia y ahora solo quedaba esperar un viaje tranquilo y agradable. Bueno, eso imaginaba él. Pero nosotros sabemos que Jonás estaba viajando en la dirección equivocada.
y Dios iba a tener que hacerlo parar. La Biblia nos dice que el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Así que el barco y los marineros estaban en un lugar peligroso. Esa tormenta fue sobrenatural. Todo esto se debía a que Jonás estaba en el barco. Jonás no tenía nada que hacer allí. Aunque en otras circunstancias no hubiera tenido ningún problema, que él hubiera estado en un viaje y que incluso fuera a Tarsis, pero no en las circunstancias en que se encontraba. Los marineros buscaban que la nave se mantuviera en el mar y arrojaban la carga por la borda. Y mientras rugía la tormenta, Jonás dormía en medio de toda esa confusión y ruido. Verdaderamente, qué escena más curiosa. Todos los marineros eran hombres venidos de diferentes lugares, con diferentes creencias. Se contrataban para el trabajo, así que eran hombres religiosos, devotos en sus oraciones a sus dioses y a sus costumbres. Sin embargo, sus dioses eran realmente nada y no podían hacer nada. El capitán sabía que su tripulación clamaba a sus dioses y necesitaba toda la ayuda posible. Quizá el Dios de Jonás podría hacer algo, pero la única razón para estar en ese barco era que Jonás quería escapar de su Dios. Y con esta tempestad, Dios iba a enderezar el rumbo de un profeta que había estado yendo en la dirección equivocada, colocándolo al fin en el camino correcto. Los marineros eran hombres de mar experimentados y observaron lo sobrenatural de esta tormenta y descubren que Jonás es la fuente del problema. Jonás no les había contado mucho sobre sí mismo. Él les contestó que era hebreo y eso quería decir mucho. Los hebreos eran conocidos como una nación que adoraba a un solo Dios y no adoraban a los ídolos. Y Jonás les dijo que servía y temía al Dios, el creador de los cielos, la tierra y el mar. Él adoraba a Dios que había creado ese océano inmenso que los rodeaba, ese océano agitado por los vientos de la tempestad. La Biblia nos dice que los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Así que le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Aunque queramos huir, tu paciencia nos vuelve a buscar. Las salvaciones del Señor.